R, grabando. Teorema 17 es lo que hicimos ayer. Ayer terminamos la demostración. Y lo que falta son los corolarios. Corolario del teorema 17. Entonces, decía lo siguiente. O sea, B, un espacio vectorial de dimensión finita, sobre F, sobre mi cuerpo F. Entonces, si L es un funcional lineal sobre el espacio dual, si L es un funcional lineal sobre el espacio dual de B, es decir, ¿qué significa esto? Es decir, L pertenece al dual del dual. Entonces, bueno, este es consecuencia de la sobreyectividad de la aplicación que ayer demostramos que era un isomorfismo. Entonces, existe por sobreyectividad y es único por inyectividad. Existe un único vector alfa en B tal que este operador, este funcional lineal, es de esta forma. Bueno, ¿por qué? Porque esto es L alfa F. Por definición de L alfa, donde L es la aplicación que ayer demostramos que era un isomorfismo. ¿Ok? Entonces, ese es un corolario inmediato. Y esto es, por supuesto, para todo F en B dual. Entonces, por ejemplo, en una prueba, no sé si en la prueba 2 o a lo mejor en la recuperativa o en el examen, a ustedes podrían preguntarle, definir un funcional lineal específico sobre un espacio dual y pedirles que haya en el alfa. Entonces, es un tipo de ejercicio, por ejemplo. Es decir, implementar el corolario. Y ese es el corolario 1 y otro corolario 2. Este va a poner nombre, digo el número. 1, corolario 1 del teorema. Entonces, todo funcional lineal sobre el dual es de esta forma. L de F es F de alfa para algún alfa preciso, específico. Y algo de lo que habíamos, y el corolario 2 tiene que ver con lo que habíamos hablado hace tiempo. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión finita, nuevamente, de dimensión finita sobre el cuerpo F. ¿Ya? Entonces, cada base, o cada base, espacio dual, es la dual de alguna base. Base de B. También este corolario también subyace o digamos, es relevante para algún otro tipo de ejercicio que a uno generalmente le preguntan en una prueba. A uno en una prueba le dan una base del espacio dual y le piden encuentre la base del espacio B, de la cual la que le estoy dando es la dual. Es decir, implementar el corolario 2. Esto es inmediato, ¿no es cierto? Sigue de demostración, sigue del teorema de manera inmediata, porque habíamos demostrado en el día de ayer que esta aplicación, la L, ¿no es cierto?, que va de B en B doble dual, que este era un isomorfismo, que me manda un alfa al L alfa. Esta aplicación, que L alfa de F es F en alfa. Eso habíamos demostrado ayer que era un isomorfismo, entonces si yo me doy una base
Entonces yo tengo esto significa tengo esta aplicación L alfa, L sub algo, ya, L sub algo. Entonces se componía, yo podía hacer esta composición, ¿no es cierto? Al espacio B le puedo asociar un funcional lineal y después aplico 2 veces esto y obtengo la aplicación que es un isomorfismo. Y de lo que se trataba es que yo tenía que darme una base. La pregunta era si yo tomo una base aquí, entonces le puedo asociar la base dual acá. Y entonces la pregunta era si toda base que yo me dé aquí, si me doy una base arbitraria acá, ¿será esta la dual de algo? Entonces, aquí uso el hecho de que el B y el B doble dual son la misma cosa. Así que aquí está el isomorfismo inverso. Bueno, depende de la dirección que quieran. Si uno lo pone así, también puedo poner esta en esta dirección, en la dirección usual. Entonces, si yo me doy una base aquí en el del espacio dual, la pregunta es, ¿será esta de la forma B dual para alguna B? ¿Ya? Y el hecho es que sí, por este isomorfismo. Entonces, porque aquí a esta base C, yo le puedo calcular la dual de C, ¿ya? Y entonces esta B que está aquí, de hecho, la respuesta es sí, porque esta B que yo estoy buscando va a ser la dual de la base C, la dual bajo esta aplicación. Y entonces estoy usando aquí estoy usando el isomorfismo, porque entonces cuando yo tomo C y le calculo la dual de C, voy a caer una base de este espacio. Y pues mediante este isomorfismo, entonces te va a corresponder a una base del espacio B, que es la B que está acá. Entonces aquí podemos poner igual, entre comillas, porque corresponde a la dual de C bajo esta aplicación, usando el isomorfismo. Como le digo, todo es teórico y a uno lo que quiere hacer es que en un ejemplo específico uno pueda hallar esta base. ¿Ah? Entonces, ejemplos como eso aparecen en el Moodle, en las guías y en las pruebas de los años pasados. Entonces, sugiero que después de la prueba de mañana inmediatamente se pongan a trabajar sobre eso, porque la próxima semana, después de la prueba de mañana, la próxima semana ya vamos a empezar con el capítulo de espacios producto interno. Y vamos a tener 3 semanas para trabajar en producto interno. La que empieza el lunes 2 de noviembre, la semana que empieza el lunes 9 y la última semana, que es el lunes 16. Y después de eso ya el día 23 ya no hay clases porque se decidió suspender las clases, me parece que del 23 de noviembre al 28 o algo así. Toda la semana el 23 no cuenta. Y después del 28 ya estamos, cuando llega el siguiente lunes ya es 1 de diciembre. Y la prueba creo que es el 2 de diciembre. Entonces, como ven, el tiempo no nos sobra. Ok, y después de eso, después de la prueba del 2 de diciembre, tenemos el mes de diciembre, que también se pierde una semana al final, y ya ahí tenemos que ver formas bilineales, simétricas, antisimétricas, y ya al regreso de la fiesta, el 2 de enero, 3 de enero, ya estamos cerca de la prueba 3. Ok, así son las cosas. Y vamos a hacer una demostración específica al corolario 2. Demostración concreta del corolario 2. ¿Cómo se implementa todo este isomorfismo que yo mencioné ahí? Del corolario 2. Entonces, se parte así, se la vamos a llamar, sea P estrella, dice toda, cada o toda, ya, vamos a hablar toda, ya. Entonces, toda base de B dual es dual de alguna base de B. Entonces, como yo sé que tengo que llegar a eso, inmediatamente le llamo, voy a elegir una base de B dual y le voy a llamar B estrella porque quiero demostrar que realmente es de la forma P estrella para alguna B. Entonces tengo que hallar la B. Si aquí es simplemente un nombre, entonces sea B estrella una base dada, una base de B dual.
Entonces tengo que saber, la pregunta es ¿cuál es el B? Entonces por el teorema 15, teorema 15, ¿por qué dice 15 y no 17? Hay un error ahí de imprenta. Ay, ay, ay. Por el teorema 15. Y eso está como 800 páginas más atrás. Teorema 16. ¿Qué dice el teorema 15, Dios mío? Ok. Ok, teorema 15. Ah, es el teorema donde... el teorema 15 es aquel que dice cómo una forma lineal se expresa como combinación de estos, y dice cuáles son los coeficientes. Entonces el teorema 15 dice esto, que cualquier f se puede expresar en términos de esta base y que los coeficientes son estos. ¿Okay? Donde alfa i es la base de la base P que yo estoy buscando. Dice eso. Y la otra cosa que dice el teorema 15 es que cualquier vector, yo lo puedo escribir así, con estos coeficientes, con donde fi, los f1 hasta fn son la base que me estoy dando, y aquí vienen los elementos de la base P que estoy buscando. Eso es lo que dice el teorema 15. Entonces, está varias páginas, y esto es un poco lo que empezamos, está varias páginas más atrás. Okay, entonces, es go to 107. Entonces estábamos en la página como 111, creo. No la 1011, no 111. Ok, enter. Ok. Estábamos más adelante que la 111. Oh, wait a minute. Jesus Christ, man. Ya se me perdió la página. Ya la voy a encontrar con un poco de paciencia. Un poco de paciencia. ¿Dónde está el doble dual? Acá está el doble dual. Lo encontré. Un poco de paciencia. Ya. Entonces volvimos. Dice, por el teorema 15, aquí vamos a continuar, por el teorema 15, que se refiere a estas fórmulas. Por el teorema 15. Por el teorema 15 existe, entonces voy a aplicar el teorema 15 a esta base de partida, como si esta fuera la base de mi espacio B, como si esto fueran los alfas que menciona el teorema 15. Por el teorema 15 existe una base que le voy a llamar L1 hasta Ln. Entonces L1, estos que están aquí, el F1 hasta Fn, van a jugar el rol de los alfas. Y entonces voy a considerar la base dual de esta, que va a ser escrita así, L1 hasta Ln mayúscula, porque van a ser la base de, existe una base, existe base L1 a Ln del dual. Entonces estoy aplicando el teorema 15, pero no con B, sino con B estrella, de partida. Tal que, ¿y cuál es la definición de la base dual? Es que la base dual evaluada en los alfa j, en este caso son los fj, va a dar B delta IJ, el delta de Kronecker. ¿Ya? Y entonces, dice, usando el corolario anterior, ¿ya? Por corolario 1, existe un vector, porque ahora el corolario 1 dice que cualquier base de doble dual, como el doble dual es isomorfo a B por el teorema 17, ¿ya? Entonces yo sé que cualquier funcional sobre este espacio, según el corolario 1, es L sub alfa para algún alfa. Entonces, para cada uno de estos LI yo les voy a aplicar el corolario anterior. Entonces existe un alfa I
en B, ahora en el espacio B, existen tal que este LI para cualquier F va a ser F de alfa I. Entonces, para todo F en el B dual. Eso es lo que dice el corolario 1, que lo borré hace un ratito. ¿Ya? Entonces, bueno, y entonces, ¿qué concluyo? Entonces, en particular, LIFJ, se aplica esta fórmula con FJ. FJ alfa I. Pero yo tengo que el LIFJ es el delta de Kronecker. Por lo tanto, esto que está aquí es el delta de Kronecker. Entonces, acabo de hallar la base de B de los alfa, que es dual de la FJ. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la base B que estaba buscando consiste de estos vectores, los que están proporcionados por el corolario 1. Ahí está la demostración. Come on, enter. Ok. Y ahí está la demostración, dice bla, 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 entonces se sigue inmediatamente que la alfa 1 hasta alfa n es una base de B y la dual de esa, para esta B, la B estrella me da justo con la que partí. Y ahí demuestra el corolario 2. Maravilla, dice, se acabó, dice, bueno, se acabó el corolario, dice, en vista del teorema 17, usualmente identificamos alfa con L alfa. Sí, ese es simplemente el teorema 17 que dice que la aplicación L sub algo, ¿ya? O L guión, L sub guión, esa que definí yo, esa me permite identificar alfa con L sub alfa. Esa es un acuerdo, una notación, no es la parte sustancial. Dice, en vista del teorema 17, usualmente identificamos alfa con L alfa y decimos que B es el espacio dual, ¿ya? de B estrella. Entonces lo que está haciendo es identificando estos dos bajo la aplicación L sub guión. Es decir, este isomorfismo que manda a un alfa a L sub alfa lo está viendo como una igualdad, una identificación. Y es como equivalente a decir que el alfa, el vector alfa, lo voy a ver como si fuera un L sub alfa. Eso es todo. Esto es muy común en matemáticas para, bueno, para evitar tener que andar, porque este isomorfismo es canónico, o sea, no depende de ninguna elección, es un isomorfismo natural. Entonces es natural identificar los espacios. Entonces decimos que B es el dual del dual, o también que los espacios B y B dual, B y B dual están naturalmente en dualidad uno con otro. Es decir, que el B es el dual del dual. Eso es esencialmente lo que dice. O también que el B es el dual del dual del dual. Entonces, bueno, etcétera. Es una dualidad. También lo puedo escribir diciendo que existe una forma bilineal de B en B estrella. Entonces aquí tengo un vector alfa y aquí tengo un operador lineal F. Entonces le asocio esta fórmula y aquí tengo una forma bilineal natural. Bueno, pero cuando hablemos de formas bilineales vamos a volver a hablar de este tema, probablemente, ya no ahora. Y entonces dice que el B y el está en dualidad. Entonces, si yo quiero encontrar, si me doy un subespacio acá, W, yo puedo hallar todos los elementos del espacio dual que me anulen a aquel. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo me doy un subespacio ahí en W, un subespacio, entonces esta forma bilineal induce una forma bilineal sobre W. Claro que aquí tengo que tomar el cociente por el ortogonal, que es el anulador. Se puede expresar así también. O etcétera. También puedo dar un subespacio acá y al subespacio acá considerar el anulador, que voy a tener que tomar el cociente de B con aquel. Entonces, esto es una manera de ir trasladarse de B a B estrella y viceversa. Y existen fórmulas, ya sabemos que la dimensión de este más la dimensión de ese es la dimensión de todo el espacio, etcétera, etcétera. Eso lo vimos antes. Cuando hablemos de formas bilineales en general, este va a ser un buen ejemplo. Ok.
All right, so, excelente. Dice están en dualidad natural, cada espacio es el dual del otro. Y en el último corolario, en el 2, tenemos una ilustración de cómo puede ser esto útil. Aquí hay una ilustración adicional. Vamos a ver una adicional. Teorema 18. Entonces, ¿de qué se trata este teorema? Vamos a ilustrar de qué es lo para dónde vamos. Digamos, si E es un subconjunto de B estrella, si E es un subconjunto del dual, es decir, una cantidad de ciertos operadores, entonces a este ya sabemos asociar el anulador, que técnicamente este anulador va a ser un subconjunto del dual, pero usando el isomorfismo de este con B, yo puedo mirar o interpretar o identificar este E anulador con un subconjunto aquí en B, de vectores. Entonces, cuál es este E0? Visto como un subespacio de B, y no del doble dual, digamos. O sea, ¿a qué corresponde el E0 bajo este isomorfismo? Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el E0 ahí? Dentro del E0 visto como subespacio de B. ¿Cuál va a ser? Entonces, el E0 es el conjunto de todos los alfa en B. Entonces, ahora ya no estoy viendo el E0 como un subconjunto del doble dual, sino que de B. Por eso tengo alfa en B. Tal que f de alfa igual 0 para todo f en E. Y de hecho, esta es la manera original como definimos el anulador, el E0. O sea, cuando definimos el E0. Pero en realidad está metido acá. Ok, so, dice el corolario al teorema 16 de hace un tiempo, notamos que cada subespacio de cada W subespacio de B está determinado por el anulador. Está determinado por su anulador. Y la pregunta es de qué manera el W0 determina al W. Y entonces la razón es la siguiente, la respuesta es que W es el subespacio anulado por son todos los alfa en B, tales que f de alfa es 0 para todo f en W0. Entonces, de esta manera, el W yo lo puedo ver como que está determinado por el W0, por esta fórmula. Entonces, ahí también hay una dualidad. Y eso simplemente es la intersección de todos los, ¿no es cierto? La intersección, porque tiene que ser cierto para todo f en B0. Dice, entonces la respuesta es que W, entonces la intersección de todos los núcleos. Así que el W es la intersección del núcleo de f para todo f. Esa fórmula, el W es la intersección de los núcleos de f para todo f en el anulador. Y esa es la determinación. Y él dice, en nuestra presente notación para anuladores, la respuesta puede ser de manera más simple escrita así, que W es el anulador del anulador. Entonces aquí estoy usando dualidad. Y más generalmente, y entonces el teorema 18, ¿qué es lo que dice el teorema 18? Si S es un subconjunto cualquiera y la dimensión de B es finita, entonces esto es un caso particular de lo siguiente, que el anulador del anulador es el subespacio generado por S. Cuando este subconjunto S que yo estoy tomando dentro de B es un espacio vectorial, obviamente que el generado por W es el W es subespacio. Entonces aquí queda que W es el W dual, o sea, el W anulador del anulador, es decir, esta fórmula. Así que esto es más general. En un segundo vuelvo y seguimos con la demostración del teorema 18.
Ok. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar el teorema 18? Sea W el subespacio generado por S. Entonces, bueno, el anulador de W, es decir, el subconjunto de todos los funcionales que anula todo W, va a ser un funcional anula W si solamente si anula todos sus generadores. Entonces esto es lo mismo que eso. Así que aquí no hay nada misterioso. Para que una función lineal anule a W, si anula a W tiene que anular a S, porque S está contenido dentro de W. Y si anula los elementos de S, entonces va a anular a todas las combinaciones lineales, porque es un funcional lineal, así que anula todo W, así que esto es cierto. Entonces, por demostrar, luego, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que el anulador, o sea, el lado izquierdo, esto es lo que hay que demostrar. Que ya lo observamos, pero no tenemos una demostración oficial. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Y probablemente voy a necesitar esta pizarra. Bueno, no es tan larga la demostración. Alright. Entonces, hay que demostrar eso. Dice, ya hemos dado una demostración, que fue los comentarios que hice hace un rato, ¿ya? Pero aquí hay otra. ¿Qué voy a hacer? La dimensión del W más la dimensión del W anulador es la dimensión de B. Y por la misma idea, la misma fórmula, dimensión del anulador de W más la dimensión del anulador va a ser la dimensión, es la misma fórmula pero aplicada a B dual. Pero es que estos son iguales. Estos son iguales y bueno, y evidentemente, y este es lo mismo que este. Por lo tanto, la dimensión de el doble anulador, lo mismo que la dimensión de W. Así que por lo menos ya sé que tiene la misma dimensión. ¿Ya? Pero el W es un subespacio. Esto es fácil de ver por la definición, pues el anulador del anulador contiene al W. Y entonces, como tiene la misma dimensión, listo. Sé que hay otra demostración que usa la fórmula de las dimensiones, este teorema, que vimos un tiempo. Y, bueno, dice los resultados de esta sección se cumplen para espacios vectoriales arbitrarios. O sea, no tienen por qué ser de dimensión finita. Hemos estado suponiendo eso, pero es que si uno quiere hacerlo con dimensión infinita, que para los estudiantes de física es importante o puede ser interesante, porque en física usan, bueno, y en matemática también, en análisis funcional, aparecen naturalmente espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿no? Entonces, pero para encontrar estos teoremas, para espacios de dimensión infinita hay que usar un axioma, que se llama el axioma de la elección. Y aquí dice en el libro que queremos evitar empezar a discutir el axioma de la elección, porque entonces se demora mucho, ¿no es cierto? Es un tema de lógica más o menos delicado. Dice, por ese motivo no vamos a hablar de anuladores para espacios vectoriales generales. Pero, sin embargo, hay dos resultados sobre funcionales lineales en cualquier espacio que son tan fundamentales que deberíamos incluirlos. O sea que vamos a hablar de estos, ¿no? Y sin suponer la dimensión finita. Y sin tampoco usar el axioma de la elección. Entonces, sea B cualquier subespacio. Sea B un espacio vectorial. Posiblemente de dimensión infinita. Entonces, queremos definir hiperespacios. Dice, a menos que B tenga dimensión finita, no se puede definir hiperespacios usando el concepto de dimensión, ¿ya? Porque uno podría decir, un hiperespacio entonces
es un subespacio de B de dimensión 1 menor que el total, pero es que aquí la dimensión puede ser infinita, no podemos hablar de eso. Pero podemos expresar la idea de un espacio n, ¿ya? Que justo cae una dimensión, justo un espacio n, subespacio n, que le falta una dimensión nomás para hacer todo B, aunque no podamos hablar del concepto de dimensión. Entonces, y de la siguiente manera, entonces, un hiperespacio, ¿cómo se define? Hiperespacio, sin usar dimensión. Hiperespacio n de B, es decir, que es súper grande, que le falta una sola dimensión para hacer todo. Un hiperespacio n es un subespacio de B tal que 1, n es un subespacio propio. Sí, es un subespacio, pero no todo. Y 2, si W es un subespacio de B que contiene a n, entonces el W es n o el W es todo. Entonces aquí está el concepto de un subespacio maximal. El n es un hiperespacio, es un subespacio propio de B y maximal. Cualquier subespacio que lo contenga tiene que ser el mismo n o todo el espacio. No hay más, entre n y B no hay más espacio, entre comillas, para poner otro subespacio ahí dentro. Dicen las condiciones 1 y 2 dicen que n es un subespacio propio y que no hay un subespacio más grande propio que esté contenido dentro de, que contenga a n. Es decir, en breve, n es un subespacio propio maximal. Aquí está la definición oficial. Si B es un espacio vectorial, probablemente de dimensión infinita, posiblemente, si B es un espacio vectorial, un hiperespacio en B es un subespacio propio, es decir, no todo, maximal. Es un subespacio propio y maximal. Esa es la definición de un hiperespacio. También se llaman bueno, en el caso de dimensión finita, si pudiéramos hablar de dimensión, también se llaman subespacios de codimensión 1. Es decir, que no de dimensión 1, codimensión, es decir, lo que le falta para llegar al total. Ok. Entonces el teorema dice lo siguiente, teorema 19. Si f es un funcional lineal sobre B no nulo, entonces el núcleo es un hiperespacio de B. Entonces el núcleo de F es un hiperespacio en B. Recíprocamente, recíprocamente todo hiperespacio en B es el espacio nulo o el núcleo de un funcional no nulo, pero que puede ser no único. Todo hiperespacio en B es de la forma núcleo de F para algún F en B dual, no nulo y posiblemente no único. Ya puede que haya más de uno, pero no importa, porque existe por lo menos uno. Entonces, ¿cómo se demuestra esto?
¿Cómo se demuestra? Veamos la demostración. Sea f un funcional lineal, dice sea b un funcional lineal no nulo, y n sub f va a ser el núcleo, o el espacio nulo, el núcleo de f. Entonces, sea alfa en b un vector. Bueno, como el f no es el 0, el núcleo no puede ser todo, así que siempre hay algo acá. Sea alfa un vector que esté en b, pero no en el núcleo. Por lo tanto, f de alfa es distinto de 0. Entonces dice, vamos a demostrar, por demostrar, todo vector en b. Si b es un vector en b, entonces ese vector b va a pertenecer al subespacio generado por el alfa, que está afuera, y el núcleo. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Por lo tanto, no va a haber nada entre medio. Porque si yo entonces al núcleo, al NF, le elijo un vector afuera y considero el subespacio generado, entonces esto va a ser todo el espacio P, porque dice que cualquier vector chico está dentro. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener que definir, entonces, por demostrar que el B está dentro, entonces, es decir, buscamos un escalar, lambda, en F, tal que, necesitamos un escalar tal que B menos lambda veces este alfa pertenezca al núcleo, es decir, que sea anulado. Buscamos un lambda en F tal que esto ocurra, porque si esto ocurre, entonces B va a ser un elemento del núcleo más lambda veces alfa y va a estar acá. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y bueno, entonces aquí yo evalúo f de B menos lambda, porque el f lineal, f de alfa, igual el vector, este no es el vector, es un número, porque este de f es un funcional, así que este es el 0 de f. Y entonces el lambda que necesito es simplemente f de b dividido por f de alfa, lo cual tiene sentido porque el f de alfa no es 0. Y ahí entonces existe el escalar. Y entonces se demuestra esto. ¿Ok? Entonces ahí está demostrada una mitad de que Sn realmente es maximal, es decir, es un hiperespacio. Y ahora lo que tengo que hacer es demostrar que todo hiperespacio tiene esa forma. Yo ahora tengo que darme, ahora para la segunda parte de la demostración, tengo que darme un subespacio, un hiperespacio cualquiera. Ahora, sea N un hiperespacio. Hiperespacio de B. Y lo que tengo que hacer es definir. ¿Ya? Entonces vamos a definir una aplicación, busco una aplicación lineal, un funcional lineal que tenga a este n exactamente como núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Fijar un vector. Fijar alfa en B, pero que no esté en n. Lo cual es permitido porque el n no es todo. Fijar un alfa. Entonces, como n es maximal, el generado por n y alfa es todo B. Porque este es un subespacio de B que es más grande, que contiene al n, entonces no es igual al n, porque si no el alfa estaría dentro de n, por lo tanto contiene al n propiamente, y por la maximalidad del n, entonces esto tiene que ser todo. Entonces, por lo tanto,
cualquier vector en B lo puedo escribir de esta forma. Va a ser un elemento, ¿cómo le vamos a llamar aquí? Un gamma más un múltiplo del alfa, donde el gamma está en n. Lo puedo escribir así, gracias a esta fórmula, o a esta identidad. Y lo que me gustaría, por supuesto, poder definir como mi aplicación, mi funcional lineal, es aquel funcional que al alfa le asigna el lambda, el número el escalar lambda en f. Pero tiene que estar bien definido, ese es el problema. Entonces veamos si se puede definir, si está bien eso. Dice, el vector gamma y el escalar lambda están unívocamente determinados por el beta. Claro, porque me di el beta acá y lo escribí como miembro de este subespacio, entonces este gamma está dentro de n y está asociado con beta de manera única, y este escalar también de manera única es aquel que multiplica alfa para que esta igualdad se cumpla. Ok, entonces eso no hay problema. Pero el problema es que el beta podría escribirlo de otra manera, digamos, no son, están unívocamente determinados, pero la expresión no es única. Yo puedo expresar el beta de esta manera. Entonces aquí voy a demostrar que realmente la expresión es única, están unívocamente determinados. Entonces si beta es gamma prima más lambda prima alfa, ¿qué va a pasar acá? Entonces, quiero demostrar que están unívocamente determinados, por lo tanto puedo definir la aplicación mandando el beta al lambda y va a estar bien definido. Entonces, ¿cómo tengo que verificar eso? Verificando qué pasa si yo tengo una segunda expresión. Bueno, entonces aquí voy a tener que el 0, si yo resto esto, me va a dar que gamma menos gamma prima va a ser lo mismo que lambda prima menos lambda por alfa. Ahora, esto está dentro de n, porque el gamma y el gamma prima están dentro de n. Y si está dentro de n, porque hay un subespacio, y aquí tengo un múltiplo de alfa, pero si este no fuera 0, el alfa lo expresaría como un elemento de n, pero es que elegí el alfa fuera. Por lo tanto, esto implica que el lambda y el lambda prima son iguales. Y con eso me va. Bueno, y además, por supuesto, si estos son iguales, entonces gamma y gamma prima son iguales. Ahí definí que estaba unívocamente determinado. Y ahora defino la aplicación. Entonces sea G, no sé por qué le llaman G. Podrían haber llamado F, ¿no? Entonces, definir F de B en F, que al beta me lo manda al lambda. Y eso tiene sentido porque el lambda está unívocamente determinado. Y entonces, f de beta igual el número 0, si solamente si el lambda es 0, si solamente si el beta está en n. Entonces eso es lo que está diciendo, que el n es el núcleo de f. Y bueno, y eso define el f, ¿sí? ¿Okay? Entonces es fácil ver que f es un funcional lineal. Eso tengo que demostrarlo. ¿Qué pasa si hago f de beta más mu beta prima o beta tilde? ¿Ya? Entonces ahí voy a tener que al beta más mu beta tilde tengo que escribirlo de la forma indicada. Ya, pues aquí vamos a poner gamma tilde más c veces alfa, y ya tengo el beta escrito de esa manera y me falta el beta tilde escribirlo de esa manera. Entonces este le vamos a llamar, ya se me acabaron las letras, omega, pero es que ese puede ser un vector. Entonces pongámosle otro, ¿ya? A ver, pongámosles aquí el phi más d por alfa, con algún otro escalar d. Entonces, con esta fórmula, más esta fórmula, entonces yo obtengo
que el gamma tilde va a tener que ser gamma más phi, por la unicidad que demostramos ahí. Y el coeficiente que multiplica al alfa va a tener que ser, este es lambda alfa, aquí hay un lambda alfa y aquí hay un mu veces d. Lambda más mu de alfa. Y entonces aquí uno verificando esto ve que esto es f de b más beta más mu f de beta tilde. Entonces es lineal, usando la unicidad. Y ahí se acaba la demostración. Ok, bien. Entonces aquí hay otros resultados. Este es uno de los resultados interesantes. Hay otros resultados acá, pero yo creo que estos no necesitamos verlos, se pueden obviar. Entonces yo creo que los últimos minutos de la clase, ¿cuánto nos queda? Como 45 minutos, la mitad de la clase. Si tienen preguntas, no voy a empezar ahora con la materia de la próxima semana, ¿ya? La próxima semana vamos a empezar a hablar de espacios con producto interno. ¿Ya? Pero ahora podríamos usar el resto de la clase para responder preguntas si es que hay, para preparar la prueba de mañana. Si no tienen ninguna pregunta, yo continúo con el capítulo siguiente, que es el de espacios con producto interno, que está en la página 278. 278. Ok, así que ustedes deciden. ¿Tienen preguntas sobre ejercicios para antes de la prueba o pasamos al capítulo 8 de espacios con producto interno? Yo tengo una pregunta. Ya. Déjame preparar todo, ya, borrar. Ya voy, falta poco, falta poco. Ya, listo, dale. Ya. Sea T el endomorfismo de R3. R3 en R3. Cuya matriz en la base canónica es Base canónica igual. ¿Cuánto? Por filas. 3, 2 menos 2, menos 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ya. Calcular minimal y característico. Calcular MA y CA. ¿Es T diagonalizable? Ya. Encontrar A a la N. Para todo N. Sí. Mayor o igual que 1. Eso. Se pregunta si es diagonalizable. Sí. Ya, veamos. Solución. XY menos A. Característico. X menos 3 menos 2, 2, 1, X menos 1, menos 1, menos 1, X. Sumar filas 2, fila 2 más fila 3. Está cayendo ahí, está pidiendo, por favor, súbenme. F2 más F3. Me va a dar X menos 3, menos 2, 2, 1, X menos 1. Yo dije, no, lo dije mal. Voy a dar lo mismo ya. Entonces, a la 3, la fila 3 la voy a dejar igual y la que estoy cambiando es la 2. A la fila 2 le sumo la fila 3. Voy a dar un 0, X menos 1, X menos 1. Perfecto. All right. Entonces aquí tengo un X menos 1, factor común de la segunda fila.
Así que x menos 1, x menos 3, menos 2, 2, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, x. Ya, la idea entonces es producir un 0 acá, para poder trabajar con calcular el determinante a partir de este. Entonces, o puedo hacerlo al revés, puedo anular este. Voy a hacer a la columna 2 le resto la 3. O sea, x menos 1, x menos 3, menos 2, 2. ¿Qué dije yo? Que a la columna 2 le iba a restar o sea que va a quedar un C2 menos C3, menos 4. Aquí 0. Y dice que a la 2 le iba a restar menos 1 menos x. Ok, entonces ahora ya estoy listo. Calculo. ¿Y en qué posición estoy acá? 2, 3. Así que hay un signo menos por la posición. Y me queda un determinante de 2 por 2, piñufla, x menos 3, menos 4, menos 1, menos 1 más x. Y ese signo menos lo puedo meter dentro de la segunda fila. Si yo quiero, claro que quiero, que me simplifica la vida. Minus 4. Y aquí tengo 1, x más 1. Y ahora tengo un determinante de 2 por 2 piñufla, ¿para qué hacerlo nomás? No queda otra. X menos 3, x más 1, menos, con este menos me da un más 4. ¿Y esto qué me va a dar? X menos 1. Y aquí que tengo x cuadrado menos 2x más 1. Menos 3 más 4. Y aquí queda un x menos 1 al cubo. ¿Otra vez? Profe, ¿por qué el menos 1 desapareció? Ahí me perdí. ¿Cuál menos 1? Este. El que salió, claro. Este que está aquí lo metí dentro del determinante multiplicando la segunda fila. Ya, perfecto. Ya. Salió este, que es el mismo que salió ayer, en otro ejercicio. Aquí tengo el característico. ¿Ya? Y en el ejercicio de ayer, ¿estáis seguros que no era el mismo? En el ejercicio de ayer el minimal me dio que era lo mismo. ¿Y ahora será cierto que el minimal es el mismo? Probablemente, no lo sé. Esto suena raro. ¿Me habré equivocado en alguna parte? No, profe, está correcto. Pero entonces, El característico es ese. pero entonces el minimal, entonces esto no va a ser nunca diagonalizable. ¿Y cómo voy a calcular a la n? Esa era mi pregunta, que yo calculé el característico y el minimal, pero, o sea, el característico. Y intenté calcular a la n, pero no. Pero O sea, encontré la forma triangular de la matriz porque no es diagonalizable. Ya, pero la forma triangular, con eso a lo mejor se puede calcular igual a la n. Si la forma triangular no es muy complicada, quizás podemos calcular a la n de una manera inductiva, allá en la fórmula, aunque no sea una diagonal. Ya, bueno, veamos. Hay que agarrarnos, pues, ¿ya? Para algo somos chilenos, pues hay que agarrarnos allá. Entonces, hallemos el minimal. Entonces, el minimal puede ser, x menos 1 no puede ser, porque si no la matriz sería la identidad. X menos 1 al cuadrado, hay que ver si da 0 o no da 0, y si no da 0, estamos fritos, el minimal va a ser lo mismo que ese. Entonces, hagamos a menos i al cuadrado, que probablemente la vamos a necesitar más rato para triangulizar, así que para triangulizar la matriz, entonces hay que tener cuidado con lo que uno borra, ¿ya? 3, 2, o sea, yo soy el culpable, porque borro las cosas que no debería borrar, ¿ya? Entonces aquí a menos 1, a menos 1, a menos 1, entonces aquí tengo un 2, aquí tengo un menos 1 y aquí tengo un menos 1. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué me va a dar acá? 4 menos 2, 2 menos 2, 0. 4 más, menos 2, 2 menos 2, 0. Menos 4 más 2 es menos 2 más 2, 0. Menos 2 más 1, que es menos 1, más 1, 0. 2 negativo, más 1, menos 1, más 1, 0. 2 positivo, menos 1, 1, menos 1, 0.
2, menos 1, menos 1, 0. 2, menos 1, 0. Menos 2, más 1, 0. Oh, el minimal salió distinto al de ayer. No es el mismo, el minimal, bueno, pero tampoco es un producto de factores lineales distintos. Por lo tanto, la matriz no es diagonalizable. Para que sea diagonalizable, el minimal tiene que ser un producto de factores lineales distintos. Entonces, implica el tiro que A no es diagonalizable. Ya, pero como el minimal tiene esta forma, no es muy complicado. Vamos a ver por qué. No es muy complicado hallar la forma triangular. No es muy complicado. Ya, pero primero tengo que hallar el vector propio, asociado al único valor propio 1, para hallar mi primer vector de la base que me trianguliza la matriz. ¿Ok? Ok, entonces, hacer espacio. Ya vuelvo, voy a hacer una gotita en los ojos y ya vuelvo, ¿ya? Ya, listo. Ahí me siento mejor. Ok, no es diagonalizable. Y entonces, ¿qué estábamos haciendo? Buscando el espacio nulo. Así que A menos I nulo. Entonces tengo que hacer, esta matriz es la A menos I. 2, 2 menos 2, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1. Entonces hay que, bueno, voy a cambiar de lugar. 2, 2, menos 2, permutar. Menos 1, menos 1, 1. Y entonces la última fila es el negativo de la primera. Entonces aquí puedo poner un 0. Y esta es, es la primera multiplicada por 2. Sí, también puedo poner un 0. Entonces buena onda, porque mira, me queda de dimensión 2. ¿Ya? Entonces, la ecuación que describe el espacio propio tiene dimensión 2. Así que entonces voy a tener dos vectores. V1, puedo elegir 1, 1, 2. 1 más 1 igual 2. Y también puedo elegir el V2, puedo elegir 1 menos 1, 0. 1 menos 1. Es al arbitrio, a la pinta mía. Tú puedes elegir otro número, ¿ya? O sea, ahí te puedo elegir 3 y 4 igual 7, etc. A piacere. Pero tengo 2. Por lo tanto, la forma triangular, llamémosla P, que esta entonces va a ser digamos que A va a ser P inverso, y la P ya no es diagonal, pero es triangular. Y cuando yo entonces, y la base, entonces la P, la matriz P va a ser la matriz de T en una nueva base que le vamos a llamar beta, no, feo, porque se va a confundir con la B. No sé qué le podemos dar acá, ¿ya? ¿Qué hago? Le cambio el nombre a la matriz. Le llamo delta. O C, ya C está mejor. C, yes. C. Y la matriz C es la matriz de T, es la nueva base P. Y la nueva base P es la que consiste de V1, V2 y un V3 que aún no conocemos, que hay que hallarlo. ¿Ya? Pero por lo menos ya puedo partir con V1 y V2. Entonces, si evalúo T en me va un vector propio asociado al valor propio 1, así que T de este vector es el mismo. Entonces hay que ver 1, 0, 0. Aquí queda 0, 1, 0 y aquí yo sé que va un 1. El problema es hallar esto.
Y eso depende de cuál es el V3. ¿Ah? Entonces, ¿cuál V3 me sirve? Necesito un V3, entonces recuerden que lo que estoy buscando es un V3 que tenga, aquí viene el valor propio, pero es que hay uno solo. Entonces necesito un V3 tal que el T conductor de V3 que lo mete dentro de W, donde el W es el generado por V1 y V2. ¿No? Necesito un V3 que tenga un T conductor lineal, es decir, que T menos I V3 lo meta dentro del W. ¿Ya? Pero es que el W, recuerden que el W es el espacio nulo de A menos I. Entonces, sí. El espacio nulo de A. Entonces, ¿cuál es la credencial que necesito para ser miembro del club W? Que sea anulado por A menos I. Pues si este vector que está aquí es anulado por T menos I, entonces va a estar en el espacio nulo, va a estar en W. Así que, en realidad, lo único que necesito es que este sea anulado. Se la pregunta, ¿es anulado por T menos I? Bueno, sí, sí, porque para que sea anulado por T menos I, tiene que ser que T menos I aplicado a este, es decir, que T menos I cuadrado V3 sea 0. Pero es que siempre es, porque el minimal es X menos 1 al cuadrado, así que T menos I al cuadrado siempre es 0. Entonces, ¿qué significa toda esta cháchara? Es que cualquier V3 me sirve, cualquier V3 sirve. Cualquier V3 que yo elija va a ser tal que T menos I V3 esté dentro de W. Es decir, cualquier V3 que yo escoja tiene T anulador lineal. T anulador de V, o sea, no anulador. Tiene cualquier vector V3 tiene T conductor dentro de W que es lineal. Por el hecho de que el minimal es T menos I al cuadrado, X menos 1 cuadrado. En el día de ayer no era así la cosa, porque el día de ayer me salió el minimal X menos Y al cubo, que era igual al característico, ¿cachai? Pero aquí no. Por eso yo dije, cuando dije, el minimal del cuadrado, fácil hallar. Entonces, cualquier V3 me sirve. Ok, entonces, tengo que tener cuidado, sí, porque si yo elijo un V3, o sea, la idea es que yo elijo un V3 que me dé un 8, 2, 0, para simplificarme la vida. No lo sé a ver qué podría ser. Elijamos uno a ver igual que el canónico, ese. Claro que tiene que estar fuera, sí, tiene que estar fuera del cualquier V3 está mal escrito, cualquier V3 que no pertenezca al W ya, si no, no es cualquiera que esté fuera. ¿Este estará fuera o no? 1, 0, 0. Pregunta, ¿está fuera del W? Para que esté dentro tiene que satisfacer esta ecuación. Entonces, ¿será cierto que 1 va a 0 igual 0? No. Así que está bien, este está fuera, V3 está fuera. Ese está fuera. Y por lo tanto, entonces yo sé que, por lo tanto, y ya borré lo que no debería borrar. Entonces yo sé que T menos IP3, T A menos 1. A menos 2, 2 menos 2, está allá, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1. T menos I en el 1, 0, 0, porque este es el D3 con el que me casé. Este está dentro del W. Eso es seguro, yo lo sé. Y entonces, pero ¿cuál es, digamos? Para saber las combinaciones, las estrellitas, los asteriscos que están allá. Bueno, obviamente que esto selecciona la primera columna nomás. Entonces, el 2 menos 1, 1, claro que está dentro de W. ¿Y cuáles son las combinaciones? Entonces aquí tengo, pongámosle alfa y beta. Entonces, ¿cuál es el alfa y cuál es el beta? Entonces aquí voy a agregar alfa por el primero más beta por el segundo. Bueno, caché que ninguno de ellos va a ser 0 porque este no es múltiplo de S ni de S. Lo ideal habría sido elegir un vector V3 tal que cuando yo hago esto me da justo un múltiplo de uno de ellos.
porque así me simplifica la vida al calcular A a la N. Entonces, quizá no fue una buena idea haber elegido 1, 0, 0, pero es que no veo aquí cuál columna. O sea, podría poner el 1 acá y el 0 acá y elegir la segunda columna, pero que la segunda es lo mismo que esa. Y la tercera columna es el negativo de esa. Entonces, quizás la suma de ellas, la suma de la primera y segunda fila me da 1, 1, menos 1. Ah, no. Se va a ser difícil, ¿ya? Entonces aquí, filo nomás, morder la bala, ya, como dicen los gringos. Eso es alfa más beta igual 2. Alfa menos beta igual menos 1. Y el alfa por 2 igual 1, así que el alfa es un medio. Y si el alfa es un medio, entonces el beta vale 3 medios. ¿Ya? Entonces, no me gusta esto porque me salen fraccionarios, ¿cachai? Bueno, no importa, a ver qué hago. Le saco la sal. Le pongo un 2 ahí. Elijo ese como mi B3. Entonces aquí va a tener un 2. Por lo tanto, cuando yo haga esto me va a dar el doble de la primera. El doble, entonces el resultado de esto va a ser 2 por 2, 4, menos 2 y 2, ¿no es cierto? El doble, entonces va a quedar el... Entonces, este vector que está aquí no va a ser este, va a ser 2 veces este. Y si es 2 veces este, entonces aquí tengo un 1 y aquí tengo un 3. Veamos, 4, 1 más 3, bien. Menos 2, 1 menos 3, bien. 2, 2, 3 por 0, bien. Así que ahí me da. Entonces, con ese B3, entonces mis escalares son 1 y 3. Y como les digo yo, lo ideal habría sido elegir el vector B3. Como yo puedo elegirlo a la pinta mía, lo ideal sería que elegirlo de manera que uno de esos dos me dé 0. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que estoy pretendiendo? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Quiero conseguir un vector B3 adecuado, que no sé cuánto va a ser. Pongamos la pega, planteemos el problema acá. Entonces, lo que yo quiero hacer es hallar un vector para simplificarme la vida cuando tenga que calcular A a la N. Yo necesito hallar un vector X, Y, Z. No quiero poner las mismas letras. A ver. A, B, C. Necesito hallar un vector. Este va a ser mi B3, candidato. ¿Cachai? Que lo único que me importa es que esté fuera. Es decir, que A más B no sea C. Entonces así va a estar fuera del espacio W, que es un requerimiento, ¿ya? Y pues, es el B3, y ¿qué quiero que me dé? Que cuando yo aplique eso, cuando aplique eso, que esté dentro de W, pero que no sea cualquier combinación arbitraria de B1 y B2, sino que, por ejemplo, sea un múltiplo de alguno de ellos. Por ejemplo, o sea, ¿cachai? Que uno de estos sea no 0 y el otro sea 0. O sea, por ejemplo, que sea un múltiplo de 1, 1, 2, o que sea un múltiplo de ese, pero no una suma, ya, para que uno de estos dos sea 0. Entonces aquí alfa y beta, ¿ya? Para que uno de estos dos sea 0. Entonces el B3 lo estoy buscando para que me dé ahí con uno de o este 0 o ese 0. No sé si será posible. No veo tan lejos yo, porque tengo que mancharme las manos para cachar si esto es posible. Entonces,
Agüita ya, vamos a tomar agüita ya. No. Agüita. Esto es importante. Ya sé que este compadre es el B3, mi tercer miembro de la base. Y yo necesito que me dé esto o bien el múltiplo del otro. Quizá este es mejor porque tiene un 0. ¿Ya? Bueno, veamos qué pasa. Entonces va a quedar aquí. Acá, ok. Y veamos que recuerden que cuando yo hice esta reducción, realmente había una sola fila. ¿Ya? Entonces, esencialmente va a haber una sola ecuación entonces. Entonces va a ser A más B, A más B menos C. Entonces, bueno, escribamos así. Entonces va a ser aquí. Voy a tener 2A más 2B menos 2C. Igual, o bien, esta es la primera componente, o bien puede ser lambda por 1 o mu por 1. Uno de esos dos. El otro después va a ser menos A menos B más C igual. O lambda o menos mu. Y el último, el negativo de este, A más B menos C, esencialmente una sola ecuación. Entonces va a ser, o bien... Entonces, ven que no me... Entonces, ok, esta es la tercera componente. Entonces va a ser 2 lambda o mu por 0, que es 0. Entonces no me conviene porque sería A más B menos C igual 0, y esto está prohibido. ¿Cachai? Entonces, no puede ser eso. Lambda, 2 lambda. Y entonces, aquí voy a tener un problema. Porque yo sé que si este compadre tiene que ser 2 lambda, aquí voy a tener 2 por 2 lambda, 4 lambda igual 0. No puede ser. Y si el lambda es 0, entonces A más B menos... Y tengo esto. Así que es imposible. Es decir, es imposible que uno de estos sea 0. Ambos son no nulos. Entonces daba lo mismo. Volvimos al B3, que era ese, y que tenía 1 y 2. ¿Ya? Entonces me caso con ese no, porque no hay otra manera. Ya, veamos qué... Profesor, Dígame. era 1 y 3. 3, gracias. Entonces veamos si es que podemos calcular A a la N con esta matriz. Y por supuesto que después ya sé cuál es la P. La P se consigue colgando estos vectores, ¿ya? Entonces, la P vale 1, 1, 2, 1 menos 1, 0 y 2, 0, 0. Y la P inverso, después hay que hallarla. No sé cuánto será. Y la necesitamos porque tengo que calcular a la N, que va a ser la enésima potencia de este, PC, P inverso. Se va a hacer P, C a la N, P a la menos 1. Entonces, lo que importa es C a la N. C a la N. Pero lo que pasa es que esto es 1, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 1. ¿Ya? Elevado a la N. Entonces, no sé si será calculable eso. Si no podemos calcularlo, significa simplemente que el enunciado del ejercicio no está bien, porque quien a lo mejor fui yo mismo el que diseñó ese ejercicio. Se supone que la respuesta es que sí era diagonalizable. Y entonces, No, es que sí salió en su prueba, en una prueba suya. va a salir una prueba mía. ¿Esto estáis seguros? Sí. Una prueba del año pasado, yo lo saqué de ahí. Y si te equivocaste en un signo, ¿estáis seguros? ¿No me podéis poner, tenía el PDF ahí? Sí, voy a buscarlo y lo pongo. Ya.
Porque, bueno, veamos si es que se puede hacer esto. Entonces, veamos. 1, 0, 1, 3, 0, 0. Veamos, calculemos el cuadrado de esto. A lo mejor no es tan terrible. Me estoy pasando películas. Encontré el PDF, lo comparto. Por favor. Qué raro. En la base canónica. Esta es la recuperativa, es la prueba recuperativa. Se hace de la base canónica, calcula los polígonos minimales. No, pues que no, viste que está mal, no me hiciste la pregunta correcta. No me dijiste, tú me dijiste que había que calcular a la n, no dice eso la prueba dice demuestre que para todo entero a la n vale eso. Más 1 menos n i. ¿Ya? Donde i es la matriz de identidad. Eso es lo que hay que demostrar, no es que hay que calcular, ¿ya? Entonces, ok, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, aquí tengo aquí p, c a la n, p a la menos 1, y aquí tengo n, p, c, p a la menos 1, más 1 menos n por i. Entonces, no hay que calcular eso. Eso tengo que hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? El n conmuta con cualquier cosa porque es un numerito, ¿ya? Entonces aquí lo puedo poner aquí adentro, p, n, c, y multiplico por p inverso a la izquierda y por p a la derecha, y desaparecen los p's. Y aquí también, porque si p inverso a la izquierda y p a la... esto conmuta con cualquier cosa, me queda esto. Entonces eso es lo que tengo que demostrar, ¿ya? Entonces, tengo que demostrar... Ay, borré la C. Chico, ¿cuál era la C? La C era 1, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 1. Ahí está la C. Tengo que notar que esto es igual a... Y quizás ni siquiera haya que hacer esto. No, ni siquiera haya que hacer esto porque esto es una fórmula para A, ¿ya? Y entonces el polinomio minimal, el minimal era este, A menos I al cuadrado igual 0. ¿Ya? Eso es lo que hicimos, que el minimal daba eso, ¿ya? Entonces, ya, con esto está listo, no había que hacer nada de estas cuestiones. Entonces, aquí entonces esto da A cuadrado, porque ya con I conmutan, así que puedo aplicar el binomio. Menos 2A más I igual 0. Por lo tanto, A cuadrado vale 2A menos I. ¿Ya? Entonces, no había que hacer nada de esto. Entonces, usar simplemente eso. Y la fórmula que dice la prueba es A a la n igual n a más 1 menos n i. ¿Ya? Entonces, ahí tengo, y eso con n igual a 2 funciona. Así que esto es cierto para n igual a 2. Y también para n igual a 1, ¿cierto? Para n igual 1 y 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Usar inducción. Usar inducción. Entonces voy a suponer que esto es cierto, y ahora quiero encontrar la fórmula para la a la n más 1. Pero esto es lo mismo que a por a a la n. Es decir, es a por na usando la hipótesis de inducción. Entonces aquí va a quedar n por a cuadrado más 1 menos n por a. Pero ahí entonces me queda n por a cuadrado, que vale esto, 2a menos i.
y eso es estas. Ah, no, está bien. Está todo bien. Más 1 menos n por a. Entonces ahí queda 2n más 1 menos n por a. Menos ni. Así que queda 2n menos n, queda n más 1 por a menos n por i. Ah, pero esto es n más 1 por a más 1 menos n más 1 por i. 1 menos, me queda este. Bien. Y entonces la fórmula vale para n más 1 también. Listo, demostrado por inducción. Ahí está. Ese era el ejercicio de la prueba, pues no el que tú me sugeriste. ¿Ya? Estaba bonito el ejercicio. Tipo prueba. Ya vuelvo. Ya, muchachos. Quedan 6 minutos. Última pregunta. Y si no tienen una, mejor. Me voy a tomar mi tecito de las 4. Pero todavía tenemos tiempo ya, quedan 6 minutos. Aprovechen. Última pregunta. Bien. ¿No hay más? ¿No hay más a la Parece una? que no, profe. Ya. Nos vemos. Digo, no nos vemos. Nos vemos la próxima semana, pero recuerden, mañana la prueba a las 19:30. Profe, una pregunta. Yes. ¿Y la de lineal 1? Que estoy en los dos cursos. Ya sé, la de lineal va a ser a las 18. Ya. Así que a las 18 la de lineal 1 y a las 19:30 la de lineal 2. Ok. ¿Ya? ¿Profe, y la va a subir a Moodle o la va a mandar al correo? Yo creo que voy a hacer ambas cosas. ¿Ya? Voy a subirla al Moodle y también enviarla por correo, por si acaso. Pero Que no estoy seguro si tiene mi correo, le voy a mandar un mensaje. está bien, pero si tú no ves la prueba en tu correo, métete al Moodle, pues ahí va a estar, seguro. ¿Ya? Vale, perfecto. Ya, listo. Fue un placer. Chao, profe. Buena suerte en la prueba. Chao, gracias. Chao.